Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre una de las piezas más famosas en una banda sonora, como es Comptine d'une autre été, l'après-midi de Jean Tiersen, que significa cancioncilla de otro verano por la tarde. Pertenece a la banda sonora de Amélie, dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Esta película batió récord de taquilla, aunque algunos la criticaron por usar estereotipos y clichés, es decir, por hacer unos personajes típicos franceses que los extranjeros esperan ver cuando van a Francia. La baguette, le croissant, l'éclair. Nocilla, que merendilla. Sin embargo, para muchos representa la cultura francesa y los aspectos bonitos y artísticos de su gente. Al parecer la película se iba a llamar Emily, no Amélie, porque el director quería a la actriz Emily Watson como protagonista, pero esta rechazó el papel y finalmente encontró a Audrey Tautou. Cuando se reunió con ella para hacerle la prueba, cuentan que tuvo que darse la vuelta para esconder sus lágrimas de felicidad porque en menos de 10 segundos de casting supo que era perfecta para el papel. Por lo visto, la cafetería donde trabajaba Amélie en la película se hizo tan famosa como la Torre Eiffel, y las imágenes, colores y estética de la película estaban inspiradas en pintores como Renoir, Michael Showa o el pintor brasileño Juárez Machado, entre otros. El compositor Jean Tiersen no hizo la banda sonora para esta película, sino que eran piezas sueltas de su discografía, ya que cuentan que el director quería que en realidad el compositor fuera Michael Nyman, pero no estaba disponible. Y un día, por casualidad, mientras iba en el coche con un asistente de producción, pusieron un CD de Jean Tiersen, y entonces el director le enamoró su música, se compró todos sus discos y tomó sus piezas para la película. La única pieza original que compuso para la película fue el Vals de Amélie. Su música es minimalista, bebe de autores como Erik Satie. El minimalismo musical parte de frases pequeñas, melódicas, cortas, que luego va variando, como hace aquí, a partir de este bajo, añadiéndole nuevas capas de textura. Esta banda sonora es melancólica pero también mágica. Refleja a la perfección esa inocencia, esa curiosidad que tiene el personaje de Amélie. Puedes aprender a tocar mis arreglos y composiciones con mis partituras y tablaturas en paolahermosin.com. Y espero que te guste el arreglo que he hecho para guitarra. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame cuál es tu pieza favorita en la banda sonora de Amélie, si también eres fan de la película, y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
¡Qué guay! Otro coche.